Bueno, vamos a platicar un poco del control de fase de los tiristores. En alguna simulación que hicimos vimos que el tiristor, en este caso un TRIAC, podía conducir. Este es el voltaje, conducir con una carga, entregarle hasta 90 grados del ángulo de disparo. Acuérdense que se dividía, aquí tenemos dos partes. Teníamos el ángulo de disparo, que le vamos a llamar beta, más el ángulo de conducción, que le vamos a llamar gamma. Entonces, beta, ángulo de disparo, gamma, ángulo de conducción. Es el ángulo de conducción. Y dijimos que beta más gamma, o sea, el ángulo de disparo más el ángulo de conducción, es igual a 180 grados, ¿verdad? Entonces vimos una identidad para pasar de tiempo a ángulos. Dijimos que aquí tenemos como nuestra señal es de 60 Hz y la frecuencia es igual a 1 sobre el periodo. Entonces el periodo es igual a 1 sobre la frecuencia, que es 60 Hz, y 60 Hz, el recíproco de 60 Hz es 16.66 milisegundos, ¿sí? Entonces el periodo de nuestra señal de 60 Hz es de 16.66 milisegundos. Como nosotros estamos trabajando cada semiciclo, porque en cada semiciclo se repite, nada más que en polo inverso, se vuelve a repetir, se van a repetir los semiciclos, nada más con polaridad opuesta. Entonces vamos a tener un semiciclo, de aquí, va a ser igual a, un semiciclo va a ser igual a, ¿qué? A 180 grados. Entonces, T sobre 2 es igual a 180 grados, ¿verdad? T sobre 2, o sea, T sobre 2 en tiempo va a ser igual a ¿quién? A 8.33 milisegundos. ¿Sí? Entonces 180 grados, beta más gamma, o ángulo de conducción más ángulo de disparo, son 180 grados, también va a ser igual en tiempo a 8.33 milisegundos. Entonces, por ejemplo, si 180 grados son 8.33 milisegundos, entonces 90 grados, ¿cuántos serán? Pues la mitad, ¿no? Lo hacemos como por regla de 3. Aquí se ve claramente que son 4.15, 17, algo así, ¿no? Entonces, multiplicamos 90 por 8.33 entre 180 y nos da de 4.16 milisegundos. Este sería el resultado, ¿sí? ¿Por qué? Pues aquí se ve claro, porque la mitad de 180 son 90 y la mitad de 8.33 son 4.16. Se ve claro. Pero, por ejemplo, si tuviéramos un tiempo diferente, 2 milisegundos, por ejemplo, entonces podemos decir 180 grados son 8.33 milisegundos, ¿verdad? ¿Cuántos grados serían 2 milisegundos? Entonces multiplicamos 180 ¿por quién? Por 2,
¿verdad? Y luego lo dividimos entre 8.33 y nos da de 43 grados. Entonces tendríamos más o menos 43.221 grados. Este sería el resultado. Y así es como trasladamos. Ya esto lo explicamos la vez en la simulación anterior. Pero es bueno que lo comenten. Entonces, que lo comentemos. Ahora, el máximo ángulo de conducción que logramos con un circuito puramente resistivo, como aquí, es 90 grados. 90 grados. Si nosotros queremos aumentar más el ángulo de disparo, no podemos con resistencias. ¿Por qué? Porque aquí tenemos el máximo valor de voltaje y después empieza a decaer y por lo tanto el dispositivo se empieza a apagar, ¿sí? No alcanza a mantenerse. Entonces necesitamos adelantar nuestra energía o mantener nuestra energía para que el dispositivo se mantenga disparado, porque si no va a caer a 0 volts y se va a apagar. Entonces necesitamos un dispositivo que almacene energía un tiempo, ¿no? Y ese dispositivo pues es un capacitor. Entonces, para aumentar el ángulo de conducción, el ángulo de disparo, ¿verdad? Porque beta, el ángulo de disparo era beta y el ángulo de conducción era gamma. Esta parte es el ángulo de conducción y esta parte es el ángulo de disparo, que sumados da 180 grados. Tenemos que aumentarle aquí un capacitor. También lo que les quería mencionar, entonces, que los DIAC se utilizan más que nada para los circuitos de disparo de los TRIACs. Entonces, tenemos que conectar un capacitor para retardar el disparo más allá de 90 grados. Entonces, más allá de 90 grados necesitamos en el circuito de disparo un capacitor para retardar el disparo. Este DIAC se utiliza para ayudar en el disparo del TRIAC, pero puede no ir, aunque ayuda mucho porque aquí cuando se tengan 32 volts, el DIAC se va a conducir y va a disparar al TRIAC. Entonces se suele poner para manejar más eficientemente el disparo. ¿Sí? Entonces, pero igual funcionaría, ¿no? Igual funcionaría sin el DIAC, pero es más efectivo así. Entonces, lo importante aquí es que al circuito de disparo, ¿verdad?, se le está agregando un capacitor. Normalmente para un dimmer, este circuito es un dimmer, esta resistencia de carga normalmente es un foco incandescente. Entonces este circuito es dimmer, que es un circuito que controla la intensidad luminosa de un foco incandescente, que es una de las aplicaciones que se utilizan. Entonces con este dimmer vamos a poder y con su circuito de disparo capacitivo vamos a poder controlar un amplio rango de intensidad luminosa, desde muy poco hasta el máximo. Desde que el filamento se ponga nada más un poquito rojo hasta el máxima intensidad. ¿Sí? Entonces por eso es importante. Entonces, como hablábamos, aquí con el capacitor se va a buscar retardar el disparo, porque como ya habíamos dicho, el ángulo de conducción y el ángulo de disparo son complementarios, pero con un circuito puramente resistivo no podemos lograr ángulos de disparo mayores a 90 grados. ¿Por qué? Porque necesitamos retardar más el disparo, y eso lo logramos con un capacitor. Ahora, un circuito capacitor, un circuito RC, vamos a suponer que aquí tenemos un circuito RC. Vean, este es un circuito RC. Aquí tenemos el voltaje del capacitor y aquí tenemos un voltaje BS, un voltaje
y este es el capacitor. Ahora, cuando nosotros le inyectamos un voltaje, por ejemplo 5 volts, el capacitor lo que hace, si lo podríamos ver en el tiempo, lo que hace es empezar a cargarse, ¿sí? Este es el tiempo y este es el voltaje en el capacitor, y va a llegar desde 0 volts hasta 5 volts, ¿verdad? 5 volts. ¿Por qué le inyectamos 5 volts? Entonces, nosotros tenemos un valor que es constante de tiempo de un circuito RC. ¿Cuál es la constante de tiempo? Que se suele llamar tau, con la letra tau, pero si no también con la T mayúscula. La constante de tiempo de un circuito RC es el producto de la resistencia por el capacitor, y esto se da en segundos. ¿Sí? Por ejemplo, en este circuito, un valor del capacitor muy usado es el de 47 nanofaradios, 47 nanofaradios, que es el que vamos a utilizar aquí para los cálculos. Este valor, porque es muy común y es el que se utiliza, y hay de valores de voltaje elevado, de 200 o 400 volts para trabajar en corriente alterna. Entonces, es el valor típico, ¿no?, que se utiliza. Aquí la constante de tiempo es el producto de R por C, que es el tiempo que se tarda, pero no en cargar hasta 5 volts, es el tiempo que tarda, el capacitor para cargarse aproximadamente al 60% del voltaje. Aquí la constante de tiempo en segundos es lo que va a tardar el capacitor en cargarse al 60-63%. Para que se cargue hasta el valor máximo de capacitor, se manejan valores entre 4 constantes de tiempo a 5 constantes de tiempo para que logre el valor máximo, ¿sí? Porque una constante de tiempo solo logra cargar al capacitor hasta el 63% más o menos. Yo puse 60, pero es más o menos 63%. Entonces hay quienes manejan, para considerar que el capacitor se cargó totalmente, 4 constantes de tiempo. Algunos manejan 5. Entonces, de aquí es de donde se van a sacar esos valores, estas consideraciones de carga del capacitor. Entonces, constante de tiempo es el valor en segundos y se obtiene multiplicando la resistencia del circuito y la capacitancia. Eso que resulta se da en segundos y es su constante de tiempo, y es lo que tarda un capacitor, un circuito RC, en cargar al capacitor al 63% aproximadamente. Para lograr una carga total se manejan de 4 a 5 constantes de tiempo, ¿sí? Entonces, vamos a calcular entonces los valores de la resistencia 1 y del potenciómetro que se va a tener que poner aquí para que se logre el control de fase. Ya propusimos el capacitor de 47 nanos. ¿Por qué? Pues porque dijimos que es un valor comercial que se encuentra en varias partes, está disponible. Entonces es el que vamos a usar. Podríamos usar otro valor. Entonces, vemos que la resistencia aquí de carga está formada por R1, la resistencia de carga, R carga del capacitor, está formada por R1 y el potenciómetro. Entonces, hay dos casos. Cuando nosotros estemos controlando la fase de nuestro sistema, este es el voltaje de entrada, o sea, de nuestra fuente BS, y este va a ser el voltaje en nuestra resistencia de carga, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a estar controlando, vamos a tratar de controlar, por ejemplo, caso 1,
cuando nuestro ángulo de disparo sea pequeño. Cuando el ángulo de disparo sea pequeño, esta beta sea pequeño, ¿verdad? Y en el otro caso, caso 2, ¿cuándo va a ser eso? Cuando el potenciómetro valga 0. Entonces la R de carga va a ser igual ¿a quién? A R1 nada más. Caso 2, vamos a tener cuando va a tardar más en cargar el capacitor, por lo tanto vamos a tener ángulos de disparo más grandes, más pronunciados. Por ejemplo, aquí que está todo así, y vamos a tener ángulos de disparo más grandes, ¿sí? Mayores a 90 grados. Entonces aquí, o más cercanos al apagado, ¿no? Entonces aquí, que es cuando esté el potenciómetro a su máximo, pues a lo mejor logramos ángulos más pronunciados, ¿no? A lo mejor hasta acá. Ese sería R de carga, este es el caso 2. R de carga sería R1 más R del potenciómetro, ¿sí? Entonces para R1, la constante de tiempo para R1, cuando solamente queremos un disparo pequeño, aquí vamos a manejar un ángulo de disparo pequeño, o sea, en tiempo va a ser pequeño. Vamos a manejar 1 milisegundo, que la constante de tiempo sea 1 milisegundo. 1 milisegundo. ¿Por qué? Pues porque aquí, de aquí a acá tenemos 8.33 milisegundos. Vamos a suponer que aquí queremos 1 milisegundo. Entonces, la constante de tiempo para cuando solamente tenemos R1 y el potenciómetro en 0, entonces va a ser 1 milisegundo. Entonces, la R por C va a ser igual a 1 milisegundo. Entonces, 1 milisegundo va a ser nuestra constante de tiempo. Vamos a despejar R. Entonces tenemos que la resistencia va a ser igual a 1 milisegundo sobre 47 nanofaradios. Y esto nos va a dar igual a 2276. 21.276 ohms, que es lo mismo a 21.276 kiloohms, ¿sí? Hay una resistencia muy cercana que es de 22 kiloohms, ¿sí? Para el primer caso, cuando nuestro potenciómetro está en 0. Para el caso donde tenemos todo el potenciómetro, vamos a lograr ángulos muy grandes, ¿no? Muy grandes, ángulos de disparo muy grandes. Pero vamos a tomar en cuenta que el capacitor se tarda en cargar 5 constantes de tiempo. Entonces, vamos a usar, no vamos a usar 5 constantes, vamos a usar 4 constantes de tiempo. Entonces, R por C, R de carga por C va a ser igual a ¿quién? A 5 constantes de tiempo, o sea, digo a 4 constantes de tiempo. Entonces, multiplicamos 4 por los 8.33 milisegundos y tenemos 33 constantes de tiempo. Tendríamos 4 por el tiempo que tenemos nuestra señal, son 8.33 milisegundos, lo multiplicamos por 4 y nos da 33.32 milisegundos. Vamos a manejar un tiempo de 30 milisegundos, entonces van a ser 30 milisegundos. Estamos tomando en cuenta que
el circuito RC va a tardar 4 constantes de tiempo en cargarse, ¿sí? O sea que le vamos a dar 30 milisegundos tomando el periodo de el semiciclo, el tiempo del semiciclo, que son 8.33. Entonces tenemos 30 milisegundos. Ahora, ya tenemos el valor de nuestro capacitor y también tenemos el valor de R1 y vamos a calcular el del potenciómetro. Entonces tendríamos R1 más el potenciómetro multiplicado por los 47 nanofaradios nos debe dar 30 milisegundos. Es lo que vamos a manejar. ¿Sí? Vamos a despejar. Este está dividiendo, ¿verdad? Entonces el valor del potenciómetro va a ser igual, este está dividiendo, serían 30 milisegundos sobre 47 nanofaradios menos ¿quién? Menos R1, ¿sí? Y entonces vamos a calcular, serían 30 milisegundos entre 47 a la menos 9, ¿verdad? Menos 22.000. Nos da de 616.297 ohms, o sea, de 600 kiloohms. Vamos a aproximar este valor a 500 ohms, 500 kiloohms, que es el valor más cercano, comercial que va a funcionar. Entonces así calculamos nosotros el circuito de disparo para disparar nuestro tríaco, nuestro tiristor. Así se calcula, ¿sí? Y con él vamos a lograr ángulos de disparo mayores. Ahora, hay veces que con un solo capacitor no se alcanza a manejar todo el ángulo de disparo hasta ángulos muy cercanos a 180 grados. A veces se suele poner otro circuito RC aquí para aumentar más. Ese va a ser un ejemplo que vamos a manejar en la simulación más adelante. Pero para que tengan la idea y el conocimiento de cómo se hace el cálculo, pues por eso se preparó este video, para que tomen más datos y los incorporen a su conocimiento. Por el momento es todo. Gracias.